¿Qué tal? Sean bienvenidos al vídeo número 5, mecanismos de consenso en blockchain. Los mecanismos de consenso son esenciales para el funcionamiento de las redes blockchain, tal y como hemos visto, aseguran que todas las transacciones sean verificadas y validadas de manera segura y eficiente. Estos mecanismos básicamente permiten a los nodos de una red descentralizada acordar el estado del libro mayor compartido sin necesidad de una autoridad central. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir que un mecanismo de consenso es una forma en que todos los participantes de una red se ponen de acuerdo sobre cuáles transacciones son correctas. Esto ayuda a que la red sea segura y funcione sin que personas tengan que revisar cada transacción de manera manual. Tenemos 5 mecanismos de consenso básico. Vamos a ir analizando todos y cada uno de estos. Proof of Work, o POW o POW, depende de dónde se sitúan, requiere que los mineros resuelvan complejos problemas matemáticos para validar las transacciones y añadir nuevos bloques a la cadena. El primer minero en resolver el problema añade el bloque y recibe una recompensa en criptomonedas. Podemos nombrar algunas ventajas y desventajas con respecto a este sistema. Por un lado, la alta seguridad debido a la gran cantidad de poder computacional necesario para realizar ataques, y por otro lado, la descentralización robusta, es decir, es un sistema que cualquiera puede participar en la minería si se tiene el equipo adecuado. Asimismo, también tiene algunas desventajas, por ejemplo, un alto consumo de energía. El Proof of Work es conocido por su gran demanda de electricidad, lo que ha llevado a preocupaciones de carácter ambiental. Asimismo, también tiene un tiempo de procesamiento lento, es decir, las transacciones pueden tardar en ser confirmadas debido a la complejidad de los cálculos. Dentro de este mecanismo de consenso encontramos dos criptomonedas muy importantes. Bitcoin, la criptomoneda más conocida que utiliza Proof of Work, asegurando la red a través de millones de mineros distribuidos globalmente. Y por el otro lado, Litecoin, similar a Bitcoin, pero con ajustes en el algoritmo de minería para permitir transacciones más rápidas y costos de minería más bajos. Proof of Work es el mecanismo más antiguo y uno de los más seguros. Por su impacto ambiental, ha llevado a la búsqueda de alternativas un poco más sostenibles. Y es aquí donde deviene el segundo mecanismo de consenso más importante de todos, Proof of Stake, o también conocido como POS. En POS, los validadores son seleccionados en función de la cantidad de criptomonedas que poseen y están dispuestos a apostar. Los validadores son elegidos de manera pseudo-aleatoria para crear nuevos bloques y así validar las transacciones. Como ventajas podemos nombrar dos. Por un lado, un menor consumo de energía. Proof of Stake no requiere el mismo nivel de potencia computacional que Proof of Work, lo que hace que sea una solución más sostenible. Al mismo tiempo, la mayor velocidad de transacción, al no depender de cálculos complejos, las transacciones pueden confirmarse mucho más rápidamente. Pero asimismo también devienen una serie de desventajas. Por un lado, la posible centralización. Los usuarios con grandes cantidades de criptomonedas pueden tener más control sobre la red que los usuarios con menos cantidades de criptomonedas, así como también el riesgo de Nothing at Stake. Nothing at Stake quiere decir básicamente que los validadores pueden no tener un incentivo suficientemente fuerte para comportarse de manera ética. Aquí podemos encontrar dos ejemplos. Ethereum 2.0, en donde la transición de Ethereum de Proof of Work a Proof of Stake busca mejorar la escalabilidad y la eficiencia energética, y por el otro lado, Cardano, una plataforma blockchain que utiliza Proof of Stake o POS para ofrecer contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas de manera eficiente. POS ha ganado una popularidad muy alta como una alternativa mucho más eficiente de carácter energético, manteniendo la seguridad y descentralización adecuadas que se buscan dentro del entorno blockchain. Luego tenemos una tercera opción, que es Delegated Proof of Stake, o también conocido como DPoS. El DPoS, los usuarios votan por un número reducido de delegados que serán responsables de validar transacciones y mantener la red. Este mecanismo mejora la eficiencia y la velocidad de las transacciones aún más que el sistema original. Como ventajas tenemos dos: la alta velocidad de la transacción, es decir, la selección de un grupo pequeño de validadores permite confirmar transacciones aún más rápido, y por el otro lado, una escalabilidad mejorada. DPoS puede manejar un mayor volumen de transacciones comparativamente con POW y POS. Como desventajas podemos encontrar dos: un riesgo de centralización alto, es decir, la selección de un pequeño grupo de delegados puede llevar a una mayor centralización de poder, y por el otro lado, una dependencia de la participación. La seguridad y la efectividad de DPoS dependen de la participación activa de los usuarios en la votación de delegados. Como ejemplos tenemos dos: EOS, conocido por su alta velocidad y escalabilidad. EOS utiliza DPoS para ofrecer una plataforma eficiente para aplicaciones descentralizadas, y también tenemos Tron, la cual utiliza DPoS para soportar una alta capacidad de transacciones, enfocándose sobre todo en aplicaciones de entretenimiento y contenido digital. En cuarto lugar tenemos a Proof of Authority, también conocido como POA o POA, en donde las transacciones y bloques son validados por nodos preaprobados, conocidos como autoridades. Este modelo es adecuado para redes privadas, donde la confianza en las autoridades es bastante alta. Como ventajas podemos encontrar dos: por un lado, una verificación rápida y eficiente de transacciones. La validación por nodos autorizados permite una alta velocidad de transacción, y por el otro lado, un menor consumo de energía.
y esto es debido a que POA es eficiente energéticamente, ya que no depende de cálculos complejos. Como desventaja, tenemos una menor descentralización, la confianza se concentra en un número limitado de nodos autorizados, y por el otro lado una mayor dependencia de la confianza, ya que la seguridad del sistema depende de la confiabilidad de los nodos autorizados. Como ejemplos podemos tomar dos. Por un lado, WeChain utiliza POA para mejorar la trazabilidad y transparencia de la cadena de suministro, y por el otro lado, Palm Network, la cual es una red optimizada para la creación y el intercambio de NFTs utilizando POA para mantener la eficiencia y la seguridad. Podemos decir que POA se utiliza principalmente y está apuntado principalmente a redes empresariales y también gubernamentales, debido a su eficiencia y velocidad. Finalmente, en quinto lugar tenemos a Proof of History, o también conocida como POH. POH utiliza una secuencia de hashes para verificar el tiempo y orden de las transacciones. Este mecanismo es particularmente útil para mejorar la eficiencia y escalabilidad de la red. De la misma manera que con los otros mecanismos de consenso, aquí podemos encontrar una alta velocidad de la transacción, y esto es debido a que POH permite una rápida confirmación de transacciones y también una eficiencia en el ordenamiento de transacciones. POH proporciona un registro verificable en el tiempo y también en el orden de las transacciones. El problema y la principal desventaja es que está todavía en desarrollo. POH es una tecnología relativamente nueva y menos probada que otros mecanismos de consenso. Uno de los ejemplos más conocidos es Solana, que utiliza POH para ofrecer una plataforma blockchain altamente escalable y eficiente, capaz de manejar miles de transacciones por segundo. POH es sin duda un enfoque innovador que aborda algunos de los problemas de escalabilidad en la blockchain. Por último, y antes de irnos, no quiero dejar de mencionar algunas nuevas tendencias y desarrollos actuales que se están produciendo, como por ejemplo Proof of Space and Time, o también conocido como POST, la cual combina elementos de Proof of Work y Proof of Stake, es decir, los vincula utilizando espacios de almacenamiento y tiempo como recursos para validar transacciones. Este método es más eficiente energéticamente que los predecesores y reduce las barreras de entrada para los validadores. Por último, dentro de las nuevas tendencias y desarrollos podemos mencionar a Tango, utilizado por ejemplo en IOTA, la cual utiliza un enfoque totalmente diferente y orientado sobre todo al Internet de las cosas, la cual permite transacciones sin bloques, lo que mejora la escalabilidad y la eficiencia energética, ideal para manejar grandes volúmenes de pequeñas transacciones en dispositivos electrónicos conectados a Internet. Y esto es todo por ahora, nos vemos en el próximo video. Un abrazo.